Hola, quiero darte la bienvenida a nuestra nueva serie de Película 2022. Esta es una de las series más esperadas aquí en Granco, Monterrey, por toda la gente, porque lo que hacemos es tomar los temas muy comunes de películas muy conocidas y muy famosas y los analizamos a la luz de lo que ese protagonista o esa persona está pasando. Tratamos de hacer un paralelo en nuestras vidas, pero sobre todo lo vemos a través de un lente bíblico. ¿Qué haría Dios en esa situación? ¿Qué dice al respecto de ese dilema que están enfrentando? Y entonces es una de nuestras series más divertidas y hoy estamos comenzando precisamente esta serie en el mes de septiembre. Y quiero decirte que vamos a arrancar con una de las películas y de las en realidad sagas más famosas en el mundo del cine. Tiene que ver con ni más ni menos que Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Y nos vamos a concentrar en un personaje en particular, un personaje de quien ha salido una nueva serie llamada Obi-Wan. Y ustedes saben, Obi-Wan es aquella persona, aquel Jedi que formaba parte del equipo de Master Yoda y de todos los del bien. Y básicamente él tenía una misión importante y era entrenar a Anakin Skywalker como el próximo Jedi que iba a ser uno de los más significativos, más importantes. Y empiezan una relación en realidad entre ellos de aprendiz y de maestro, donde Obi-Wan se encarga de enseñarle todo lo que él sabe, transmitir todos los conocimientos. Pero a medida que el tiempo va pasando, se va dando cuenta que en realidad Anakin tiene una ambición más grande de lo que él se imaginaba. Y esa ambición lo lleva a asociarse poco a poco con lo que se conoce como el dark side o como el lado oscuro, con las fuerzas del mal. Y poco a poco el corazón de Anakin se va alejando de esa misión y de esa relación a tal punto en que ellos dos finalmente se vuelven enemigos. Por lo menos Anakin convierte a Obi-Wan en su enemigo y eventualmente todos sabemos lo que pasa, que Anakin se convierte en Darth Vader y entonces vemos esta rivalidad y esta lucha entre Obi-Wan, el bien, y Darth Vader representando el mal. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando en particular de Obi-Wan? Porque 10 años después, cuando arranca la historia que cuenta esta serie de Obi-Wan, nos damos cuenta que Obi-Wan es un hombre que ha fracasado en cierta forma. Se siente que ha fracasado en esa misión tan importante que él tenía. No solamente se siente aislado y se siente de cierta forma como que ha fracasado, pero siente que está desconectado, que está perdido, que ha sido derrotado y hasta cierto punto se ha resignado a algo muy importante, que era el llamado que él tenía. Y entonces nos damos cuenta que muchas veces en nuestra vida somos como Obi-Wan. Hay momentos de nuestra vida en que nos sentimos como él, sin confianza, desanimados, escondidos y a veces hasta resignados. Y entonces esto puede aplicar en cualquier aspecto de nuestra vida. Puede ser que hace un tiempo tú tenías sueños y soñabas con lograr ciertas cosas, con hacer ciertas cosas. Pero con el paso del tiempo, ese sueño se ha ido desvaneciendo, ha ido mermando la intensidad, se ha ido diluyendo en cierta forma. O quizás tú esperabas a esta etapa de tu vida en la que estás, ya quizás haberte casado, quizás haber formado una familia, estar criando hijos, y te das cuenta que eso de alguna forma u otra, por una razón u otra, todavía no ha sucedido. Y eso en cierta manera nos hace sentir como que no hemos alcanzado esa meta que esperábamos, que ese sueño que teníamos no se ha llevado a cabo todavía, y nos hace sentir como Obi-Wan, a veces como fracasados, damos a veces por perdida la batalla y simplemente estamos resignados a vivir una vida esperando a ver qué es lo que viene, a ver qué es lo que pasa, esperando algo milagroso, pero en realidad nos damos cuenta que nuestro corazón se encuentra desanimado. Esos grandes sueños hoy ya no están. Entonces, hay algo que yo quiero decirte el día de hoy. Los fracasos son inevitables. Pero más importante aún es
nuestra actitud al fracaso. Realmente lo que determina el fracaso de una persona no es en sí si intentó, si lo hizo o si le pasó cierta cosa, sino más bien su actitud ante ese problema. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos el día de hoy y que yo te hago a ti es, ¿cómo podemos levantarnos del fracaso hoy en día? ¿Estás ahí? Quizás profesionalmente no has alcanzado lo que tú quisieras, quizás para estas alturas de tu vida tú esperabas y te visualizabas con mucha más independencia de tiempo, con mucha más libertad económica, y hoy te das cuenta que estás todavía en un horario trabajando duro muchas veces para poder cubrir ciertas necesidades y llegar al final de mes. O quizás te das cuenta que lo que más anhelabas era ver a tus hijos servir a Dios, caminar independientemente y tomar decisiones sabias e importantes en su vida, pero hoy no estás viendo eso suceder. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con esas expectativas no cumplidas, pero más aún en aquellas circunstancias en las que nosotros hayamos tomado malas decisiones? Quizás parte de los resultados que estás viendo hoy en día son frutos de tus decisiones. Quizás fue un vicio al cual estuviste sometido por mucho tiempo. Quizás fueron ciertas decisiones cuando todavía estabas joven y las hormonas estaban al 100% en tu cuerpo. Quizás son decisiones financieras o decisiones familiares. Pensaste que esa relación no tenía realmente una solución, que no eran compatibles, pero te diste cuenta que en el proceso de esa separación y de la fractura de esa relación hubo mucho más dolor del que tú anticipabas o esperabas tener. Entonces, ¿cómo podemos levantarnos de todas y cada una de esas situaciones? Pues bien, gracias a Dios, Él nos ha dejado su palabra, y en su palabra Él no ha sido nada tímido en dejarnos saber y contarnos historias de personas que atravesaron, así como Obi-Wan, fracasos importantes. Fracasos que muchas veces tuvieron una implicación emocional, una implicación mental, una implicación incluso de salud, pero en todos esos casos vemos a Dios actuando de una manera muy particular en medio del fracaso humano. Entonces vamos a extraer las verdades de la palabra de Dios y vamos a aplicarlo a nuestra vida a la luz de sus principios. Y en primer lugar, lo que yo quisiera mostrarte es que hay muchas personas que fracasaron. Gedeón, en cierta manera, fracasó. Moisés, al inicio, fracasó en muchas cosas. Podemos ver al rey David cometiendo fracasos importantes. Podemos ver al apóstol Pedro negando a su Señor, a Jesús. Pero hoy queremos hablar de una persona en particular. Y tú te vas a identificar muy rápidamente con quién es esta persona. Básicamente, este era un judío que vivió en el tiempo de Jesús y un poco más allá después de su muerte. Y se convirtió en un judío que era una persona muy celosa por la causa que él había abrazado en su vida. Estamos hablando del apóstol Pablo, pero en ese tiempo no era el gran apóstol Pablo que nosotros conocemos hoy. Escritor de muchas cartas y de una gran porción del Nuevo Testamento, y un hombre que influyó en el mundo greco-romano, en el mundo entero de aquel tiempo de una manera impresionante. Pero no estamos hablando de ese Pablo, estamos hablando del Saulo, de él mismo, pero en las versiones más primitivas de su ser. Este era un joven apasionado por la ley de Dios, era un joven que se había iniciado una carrera en lo que era el fariseísmo, y el fariseísmo era una especie de mezcla entre lo político y lo religioso, y él había empezado a tener una carrera de mucho éxito en realidad. Porque dice él y dicen sus contemporáneos y los historiadores que era una persona tan celosa por lo que hacía, por las tradiciones del pueblo de Israel, que aventajaba a muchos de sus contemporáneos. De hecho, él tenía muchísimas razones por qué jactarse y sentirse muy orgulloso de todo lo que hacía. Y entonces en ese proceso,
él empezó a seguir y a perseguir a lo que se convertiría como la iglesia. Y la iglesia no era ni más ni menos que este grupo de seguidores de Jesús que habían entendido la dimensión y el poder de la resurrección de Jesús en esa cruz y decidieron ir por el mundo entero hablando del mensaje de salvación, el mensaje de que Jesús había muerto en esa cruz para perdonar los pecados de toda la humanidad y que toda persona que confiara en ese sacrificio tendría vida eterna y una relación con Dios para siempre. Este hombre empieza a perseguir a este grupo de cristianos y a hacer su misión, el perseguirlos, el detenerlos, el cancelar ese mensaje, el evitar el propagamiento de este evangelio que ellos denominaban, y entonces empieza a perseguirlos y consigue cierta autoridad y cierto poder, y en algunos casos vemos a Saulo consintiendo a la muerte de hombres de Dios, como Esteban, por ejemplo. Ahí estaba Saulo aprobando la muerte de Esteban. Ahí estaba Saulo dando consentimiento para perseguir y separar familias cristianas, llevarlos a la cárcel, intimidarlos tanto que se callaran y dejaran de propagar estas falsas enseñanzas que él había pues de esta manera catalogado. Y entonces vemos a un hombre que estaba escalando la escalera corporativa, si lo pudiéramos llamar así, pero lo estaba haciendo contra la pared equivocada. Yo no sé si eso te ha pasado alguna vez en tu vida, pero avanzamos, escalamos, damos un peldaño más en esa escalera, y qué triste es llegar a un punto de la vida donde nos damos cuenta que hemos escalado y obtenido muchas cosas, pero lo hemos estado haciendo en la pared equivocada y estamos llegando a un lugar equivocado. Y quizás eso te ha pasado a ti. Quizás escalaste literalmente la escalera corporativa y profesionalmente fuiste excelente, brillaste, superaste a muchas personas. Pero todo eso tuvo un costo y tuvo un precio, y quizás ese es parte del fracaso. Y lo digo entre comillas, porque vamos a ver que el fracaso tiene un lado positivo. Entonces, ese era Pablo, era una persona que había fracasado totalmente, había olvidado lo más importante. Y entonces, en un episodio en el cual él iba a la ciudad de Damasco, precisamente, con el fin de apresar a estos seguidores de Jesús y traerlos presos a Jerusalén, se encuentra con Jesús. Y Jesús, de una manera milagrosa y sorprendente, le revela que la causa que él está persiguiendo es una causa equivocada. Pero más allá de eso, es que el fundamento de las creencias de él está completamente equivocado. Ha fracasado en entender algo muy básico, y era que la salvación y el amor de Dios no es algo que se pueda lograr mediante la observancia de la ley, mediante los rituales que se seguían o mediante una conducta moral dictada por un grupo de personas en aquel tiempo. No. Estaba completamente equivocado. La única manera de poder agradar a Dios y de poder tener una relación con Él y de poder ser salvo era de entender que el sacrificio de Él, de Jesús, en esa cruz, era suficiente para perdonar todos y cada uno de sus pecados y los de la humanidad. Y Pablo entiende esto, y hay una transformación de 180 grados en la vida de Pablo. Finalmente lo entiende. Entiende que no es la observancia de la ley ni el cumplimiento de la ley, sino que es más bien la gracia de Dios la que nos salva por medio del sacrificio de Jesús a través de ese perdón de pecados. Y entonces Pablo cambia su mente, cambia completamente todo. Y fíjate cómo lo pone él hablando de sí mismo unos 25 años después de que todo esto sucediera. Fíjate cómo lo escribe Pablo, escribiéndole a una iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Y dice: fui miembro de los fariseos, quienes exigían la obediencia más estricta de la ley judía. Ese era yo, ese era mi grupo de personas. Era tan fanático que perseguía con crueldad
a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, por lo menos la justicia determinada por este grupo, obedecía la ley al pie de la letra. Ese era Pablo, una persona celosa, una persona hasta cierto punto honesta en su fe y en lo que él quería alcanzar. Pero se da esta transformación, se da este cambio impresionante, empezando por entender el mensaje de la salvación. Entonces, de esta vida de Pablo, de esta transformación de 180 grados y de lo que sucedió después de esos 25 años y algunos años después, vamos a aprender 3 lecciones hoy, tú y yo, que nos pueden servir para enfrentar nuestros fracasos pasados. Y son los siguientes. En primer lugar, número 1, olvida tu pasado. Yo sé que esto suena hasta como una canción, ¿no es cierto? Olvida tu pasado. Y alguien podrá pensar, oye Isaac, pero ¿cómo voy a olvidar mi pasado? ¿Cómo me puedes decir que tengo que olvidar mi pasado? Mi pasado es importante. Hay cosas que han pasado que son buenas, otras no tan buenas, otras de las cuales me arrepiento, pero ¿cómo me puedes pedir que olvide mi pasado? Pues mira, se trata de lo siguiente. Tus errores te informan, pero no te definen. Es decir, cualquier error, cualquier fracaso, cualquier mala decisión, aún costosa, y aún que tú estés viviendo las consecuencias presentes de esa mala decisión pasada, te informan, te educan, te hacen darte cuenta de la realidad, te hacen aprender de todo esto, pero no te definen. Déjame te doy un ejemplo. Esa relación que tuviste antes de casarte, que resultó en un bebé, en una bebé, que hoy es tu hijo, que hoy es tu hija. Te quiero decir, quizás tú no esperarías y tú no quisieras que tus hijos hoy pasaran exactamente por lo mismo. Tú quisieras que ellos esperaran a casarse para poder disfrutar de la bendición de tener hijos. Y ese fue un error y un aprendizaje. Y Dios ha sido bueno contigo. Ha mostrado gracia y misericordia. Sin embargo, ese error no te define. Entonces, fuiste una persona que aprendió en el área de las relaciones con el sexo opuesto. Por supuesto, aprendió una lección valiosa e importante, pero no eres una mujer que se convirtió en una mamá soltera para siempre. No es así, eso no te define, no es tu identidad. Tú no eres una persona que está condenada para siempre a vivir bajo el peso de las deudas. No eres una persona, no es tu identidad, esa no es la identidad que Dios quiere que tú cultives. Y eso no es como Él te ha definido. De hecho, cuando Él perdonó tus pecados, dice que literalmente los sepultó en el fondo del mar, los puso ahí para nunca más volver a acordarse de ellos. ¿Quiere decir eso que Dios se hace de la vista gorda con nuestros pecados y nuestros errores? Pues mira, más bien es la gracia de Él en acción, decidiendo no enfocarse en eso, sino en el perdón que Jesús ya te brindó en la cruz cuando murió y se entregó por ti. Entonces, tus errores te informan, te educan, te guían, pero no te definen. Fíjate cómo lo pone Pablo. Dice, no es que yo lo haya alcanzado todo, o que ya sea perfecto, o que ya sea una persona increíblemente madura, aunque a mi criterio lo era. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Sabes, yo creo que estos episodios en los cuales Pablo consintió a la muerte de Esteban y quizás a la muerte de otras personas, te quiero decir una cosa, estas eran buenas personas. Eran personas que amaban a Jesús, que amaban al Señor, que estaban haciendo el bien. Y Pablo estuvo ahí aprobando su muerte.
Él traía el cargo de conciencia, la culpa hasta cierto punto, de decir, uno de los hombres más increíblemente valientes murió por mi consentimiento. Y puede ser que él haya lidiado con sentimientos de culpa, pero mira lo que dice, aunque no estoy orgulloso de estas cosas, pero una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás. Me olvido, si Jesús ya me perdonó por esto, entonces yo no me voy a concentrar en esto. Si Jesús ya no me ve a mí como un pecador, cuando yo lo acepto como mi único Salvador, entonces yo debo de aprender a verme a mí mismo como ese pecador redimido, como esa nueva criatura, como esa persona que ha sido adoptada en la familia de Dios, como un hijo de Dios. Y eso es lo que Pablo hacía, se concentraba y dice que se olvidaba de lo que queda atrás. Pero no basta solamente con olvidarse de lo que queda atrás. Y yo te digo que es aquello que tú tienes que dejar atrás. Quizás fue esa decisión de dejar a tu familia, de abandonarla. Quizás fue la decisión que te costó mucho en tu área de carácter, en tu credibilidad, en la confianza con otras personas. No sé exactamente qué sea, pero debes aprender a dejar atrás y recordar sobre todo que Jesús ya te perdonó completa y totalmente por esas equivocaciones. Número 2, dice, sigue avanzando, no te detengas. Dice Pablo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. Cuando estás pasando por una época oscura, cuando estás pasando así como Obi-Wan y así como Pablo, por el enfrentar la realidad de las decisiones difíciles que tomaste en el pasado y que te han costado, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Seguir avanzando, seguir confiando en Dios, seguir trabajando para el plan y la meta que Él tiene para ti. Lo que Dios tenía para Pablo no era convertirse en el líder de los fariseos, ¿sabes? No era convertirse en la persona más prominente de esta secta religiosa y política de aquel tiempo, sino más bien era el de verdad impactar el mundo con las buenas noticias del Evangelio. Y eso fue exactamente lo que Pablo hizo. Se olvidó de lo que daba atrás y él se enfocó en lo que quedaba por hacer. ¿Qué había que hacer? Llevar el Evangelio a todas personas. ¿Qué había que hacer? Comenzar nuevas iglesias en diferentes ciudades. ¿Qué había que hacer? Discipular y multiplicarse en otros líderes como Epafras, como Timoteo, como Tito y como tantas otras personas, Lucas. Enfocarse en ellos. Y entonces él se enfocó en estas personas, se enfocó en el plan que Dios tenía para él y continuó avanzando, peleando la buena batalla hasta el día en que le tocó partir. Y eso nos lleva a recordar lo siguiente, que a veces se gana y a veces se aprende. A veces tenemos aciertos en nuestras decisiones, a veces aprendemos de las malas decisiones que tomamos, pero debemos seguir hacia adelante. Y número 3, importante, recuerda que Dios nunca va a tirar la toalla contigo. Pablo, de hecho, escribió uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Lo escribió en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, y estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes, el que comenzó tan buena obra en ti y en mí, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y esto es una promesa fantástica, increíble, impresionante. Dios te promete Él mismo que Él va a seguir trabajando en tu vida. No quiere decir que solo cosas buenas te van a pasar. No quiere decir que no te van a pasar retos y pruebas de salud, económicas, familiares, crisis,
no te dice que te va a eximir de todas estas cosas, pero te dice que aún las malas decisiones que hoy estás tomando, Él va a utilizar las circunstancias, las consecuencias de esas decisiones, y Él va a utilizarlas para hacerte una mejor persona, un mejor esposo, un mejor padre de familia, un mejor seguidor de Jesús, un mejor líder, un mejor multiplicador de discípulos. Él lo va a hacer contigo y Él va a trabajar y va a seguir trabajando. Dios nunca tira la toalla contigo, y eso es una promesa increíble y maravillosa de la cual tenemos que abrazarnos y abrazarla para nuestras vidas. Dios no va a tirar la toalla, aunque te hayas equivocado con tu esposa. Dios no va a tirar la toalla contigo, aunque hoy estés en tus peores momentos en el área financiera. Dios está contigo y quiere ayudarte a salir adelante, y Él va a seguir trabajando en tu vida. Dios usó increíblemente a Pablo, y Dios puede usarte increíblemente a ti también para sus propósitos, si es que hacemos este proceso de olvidar lo que queda atrás, de concentrarnos en la meta y en el propósito que Dios tiene para ti, y el recordar que Él nunca va a tirar la toalla contigo, porque no depende de lo que tú hagas o de lo que tú dejes de hacer, depende de su gracia infinita siempre. Obi-Wan en la serie, finalmente, ante la petición y ciertas circunstancias que se dan, decide desenterrar su espada láser e ir en búsqueda de la próxima misión que la fuerza en este caso tenía para él. Yo te quiero retar y animar el día de hoy, que desentierres tu láser, tu espada láser espiritual, que desentierres esa misión y ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Quizás sea recobrar a tu familia, quizás sea graduarte, quizás sea venir y comenzar un grupo de crecimiento, convertirte en un pastor, convertirte en la esposa de un pastor, en una mujer influyente en Latinoamérica y en el mundo. Llevar a otras personas ese mensaje de salvación que cambia todo. Yo te quiero animar a que lo desentierres de nuevo, que olvides tus fracasos pasados y que te concentres en lo que Dios quiere hacer contigo, porque Él ha prometido nunca más, nunca tirar la toalla contigo. Y quiero animarte a que puedas orar y decirle: Señor, reconozco que hay fracasos que hemos tenido en mi vida, que yo he tenido, Señor, pero tú eres más grande que esos fracasos. Y tú me dices que tú nunca vas a tirar la toalla conmigo, así que yo te quiero creer y decir, Señor, que quiero concentrarme en ese plan y en ese propósito que tú tienes para mí más adelante. Ayúdame, así como Pablo, a terminar la carrera, a completar la buena obra, Señor, y a vivir mis días en esta tierra glorificándote a ti. Gracias porque en esa cruz perdonaste todos mis pecados. Gracias porque no merezco la salvación que me das. Es un fruto de tu regalo, de tu gracia, de tu amor por mí, y te agradezco enormemente por haber enviado a Jesús a perdonar todos y cada uno de mis pecados. En el nombre de Cristo. Amén. Ahí lo tienes. Tenemos una buena oportunidad para ir y continuar avanzando hacia esa misión que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga grandemente y que tengas una excelente semana.